Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Gracias que te sumas a las transmisiones de estos martes en la noche para hablar de derecho. Ya verán qué sorpresa tenemos para todos ustedes. Dos extraordinarias juristas de clase mundial. En breve les diremos de quién se trata. Me acompaña en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. Mi querida Ale, buenas noches. ¿Qué programón para el día de hoy? Qué programón, amigo. Bien lo dices tú. Tenemos dos extraordinarias invitadas, muy jóvenes y no por ello poco talentosas. Al contrario, van a ver que son un gran ejemplo para todos aquellos que nos escuchan, todos nuestros estudiantes. ¿Y qué te parece, amigo? ¿Quieres iniciar presentando a la primera? Con todo gusto. Está con nosotros Alejandra Camacho Luna. Ale, eh, Ale Camacho Luna dice su currículum en el despacho que ayuda a desarrollar estrategias en todo el mundo para proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual de sus clientes. Con Mm. este fin, lleva a cabo búsquedas internacionales de autorización para determinar la disponibilidad de marcas, diseñando estrategias rentables para presentar marcas comerciales y creando soluciones para superar cualquier obstáculo para garantizar la protección de las carteras de sus clientes. Es decir, extraordinaria especialista en propiedad intelectual. Hecha en la Ciudad de México, en la Universidad Panamericana en Derecho, pero ahorita está en Nueva York trabajando en un gran despacho. Ella es nuestra invitada, Alejandra Camacho Luna. Ale, muchas gracias por venir. Nuestra segunda invitada es la maestra Marisa de la Mora Mondragón. Ella es maestra en Derecho por la UNAM con estudios de posgrado en Derecho de Propiedad Intelectual en la misma universidad, grados obtenidos con mención honorífica, y su experiencia se enfoca en el área de la propiedad intelectual, tanto académica como profesionalmente, y se ha desempeñado en diversos cargos en la iniciativa pública y privada en temas novedosos como la regulación jurídica, el entorno digital en empresas y firmas dedicadas a la tecnología, derechos de autor, patentes y marcas, así como en la sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Fue jefa de Departamento Jurídico de la Dirección de Innovación de la Secretaría de Economía y gerente jurídico de contenidos en Televisa Univisión. Actualmente es Legal Counsel de Bosch México, enfocada en tecnología, inteligencia artificial e Internet de las cosas. Docente de la Filmoteca UNAM, coordinadora de la columna de propiedad intelectual en la revista Foro Jurídico y árbitro autorizada por el INDAUTOR. Asimismo, es parte de los comités de derecho de autor y TICS de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. Bienvenida también, Marisa. Y como en este tema tan importante que tenemos, amigo, que nos vienen ellas a traer a la mesa, inteligencia artificial y propiedad intelectual, navegando por desafíos legales y casos recientes, es que me gustaría iniciar, por supuesto, preguntándoles a ambas, ¿qué nos pueden hablar acerca de la inteligencia artificial en temas de creación, en temas de innovación, en algo que a mí me gusta mucho y seguramente a muchos de nuestros escuchas también, que es la moda? ¿Qué ejemplos relevantes nos pueden dar al respecto? Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues primero que nada le quiero agradecer al Centro Universitario de Estudios Jurídicos por la invitación a este panel. Es un honor estar con ustedes esta noche y nuevamente es un placer compartir el panel contigo, Marisa. Me encanta platicar sobre estos temas. Em, Hemos visto que el uso de la inteligencia artificial está penetrando de manera muy significativa a diferentes industrias, incluyendo la industria de la moda. Y uno de los ejemplos que me gusta platicar es la colaboración de Adidas que hizo con eh, Ready Player Me, en donde hizo una colección llamada Osworld. Y lo que pasó es que ciertos usuarios podrían crear un avatar que estuvieran personalizados mediante el uso de la inteligencia artificial. Cómo funcionaba es que los usuarios usaban
les hacían una serie de preguntas. Las respuestas de esas preguntas eran procesadas por un software que utilizaba inteligencia artificial y el resultado era un avatar personalizado dependiendo de las respuestas que había dado cada usuario. Los avatars se podían usar en diferentes plataformas en el metaverso y fue una iniciativa súper exitosa porque durante los primeros días casi se generaron casi 500,000 de avatars. También Adidas, algo muy nuevo que hizo es que permitió que los usuarios vendieran estos avatars como NFTs y en otras plataformas también. Hubo un concierto virtual en donde dos raperos, Jake Park y MC Jin, usaron los avatars en el concierto virtual donde pues salían los raperos en el avatar de Adidas, que también fue una actividad muy nueva. Y este tipo de iniciativas vimos cómo impactó extremadamente en la industria de la moda y impactó el valor de las acciones de Adidas en el tiempo. También existen otros ejemplos como el Fashion Week que se hizo en el metaverso, colaboraciones con marcas que se han hecho y Maritza también nos puede decir otros ejemplos. Sí, no, claro, con gusto. Primero, pues muchas gracias también al CUEG por la invitación, la maestra Alejandra y el maestro Vicente. Y sobre todo, pues estoy muy contenta de estar nuevamente con Ale Camacho, porque para mí es como que hemos hecho muy buen equipo y es un honor para mí cada vez explorar más juntas los temas y llegar a más conclusiones padres. Y pues ejemplo de moda, pues justamente es uno que también en conjunto Ale nos ayudó a investigar ella estuvo investigando varios casos. Y tenemos el caso de una capa que se hizo vamos a ver más adelante cómo hay diferentes herramientas de inteligencia artificial, se hizo con Midjourney, y como se hizo con inteligencia artificial, esta capa era como para lucir en moda, y la idea es que pues como se basaron en el prototipo que hizo la inteligencia artificial, al momento de confeccionarla, pues se encontraron con algunas dificultades para unirla, ¿no? Lo hizo una empresa holandesa y se llama la capa AI Captain Denim. Y de hecho, pues, es como, a ver si la pueden ver, es justamente esta capa que pues más o menos no fue como un poquito complicado unirla. Y esa será como mi parte del ejemplo de moda, que ahí sí la experta es Alip en estos temas de moda. Pues la verdad es que es extraordinario escucharlas porque pues son temas que hoy pues no solamente los jóvenes, sino también los que ya no estamos tan jóvenes estamos impactados. Me surge una pregunta. ¿También en el arte se puede utilizar esto de la inteligencia artificial? Ustedes que pues están muy metidas en esto. ¿Hay algunos ejemplos para nuestros escuchas? Sí, ¿Quién claro, dijo yo? bueno, empiezo y después sigue pues aquí tenemos varios ejemplos. O sea, en arte ha habido desde el famoso de New Rembrandt, que fue un retrato que se supone que se hizo con muchos, como con 347 o algo así de número de retratos se unieron. El 51% de retratos que había pintado Rembrandt eran hombres y el 49% eran mujeres. Entonces al final el resultado fue un hombre, pero pues hizo en una impresora 3D, que es básicamente es este. Ha habido otros ejemplos también en cuestiones audiovisuales. Uno que fue de los primeros que hubo fue de un cortometraje que se llama Today is Spaceship Day, en donde, pues básicamente, el cortometraje lo hizo una inteligencia artificial, un cineasta con inteligencia artificial. Los personajes también los hicieron con inteligencia artificial de forma aleatoria. Aquí lo curioso es que este cortometraje se alimentaba para poder generar el nuevo contenido, se alimentaba pues de diferentes libros como Harry Potter, los cazafantasmas, y muchas novelas de ficción. Entonces, se nota porque curiosamente el cortometraje en algún momento saca el personaje principal, bueno, dentro de los personajes principales, uno es una mesa y el nombre de la mesa es Hagrid y se supone que es un personaje de autoridad, ¿no? Entonces, desde ahí se empieza a ver como que están tomando elementos de otras partes. Y ya otro ejemplo más sencillo en tema de música, últimamente ha sonado mucho la canción de Now and Then, que es una canción muy curiosa porque asemeja, como, bueno, no asemeja, más bien extrayó
extrajo la voz de John Lennon de una grabación en donde él también ejecutaba el piano, pero solo extrajeron su interpretación respecto de la voz. Entonces, hace apenas en 2023, en noviembre de 2023, unieron su voz a los demás Beatles y se obtuvo una canción con los 4 Beatles y hay hasta video y todo. Entonces, eso es como también un ejemplo interesante en arte que podemos platicar, que de hecho, este es un ejemplo, bueno, esta es la parte de Spaceship Day que les comentaba, que son los personajes que se hicieron con inteligencia artificial de forma aleatoria, y esta es como ya la parte donde ya están todos los Beatles también ahí juntos, cantando en 2023, en pleno 2023. Y aquí también le trae otros ejemplos. Bueno, yo se lo comento brevemente el ejemplo de Refik Anadol. Él es un artista que justamente usa algoritmos que procesan bancos de datos para crear obras digitales. Y a través de sus proyectos no solamente busca representar como visualmente al mundo, sino también hace que los usuarios estén inmersas en sus obras. Entonces, existen pantallas en el techo, en las paredes, en el piso para que logren esta inmersión. En sus exposiciones se ha usado la inteligencia artificial en todo sentido, o sea, desde la creación de la obra, en donde estás inmersa, como la música que suena mientras estás en la obra y también el olor de los cuartos donde estás en la obra. Ha expuesto aquí en Nueva York, en el MoMA, hizo una colaboración con ellos en donde usó la base de datos del MoMA y procesó la información desde colores, texturas, épocas, nombres de los artistas y todos esos datos los procesó, los metió al sistema de inteligencia artificial y con eso creó una obra que tuvo expuesta en el MoMA que aquí les puedo enseñar. Ay, no, creo que no se va a ver. Bueno, la pueden buscar, pero esta es una de las más famosas que tiene. También expuesto en The Sphere, en el Sphere de Las Vegas y ha hecho también varias colaboraciones con marcas famosas como LVMH o, bueno, como con Louis Vuitton y con J'adore. Mm. Para muchas personas que son de mi generación, por supuesto incluyéndome, eh, esto de la inteligencia artificial es tan nuevo, es tan novedoso, a veces es difícil de creer todo lo que se puede hacer con ella. Sabemos que son sistemas y son programas que se encargan de realizar tareas que normalmente requerirían la inteligencia humana. Y es difícil a veces aceptar cómo esto puede ser verdad. Por eso es que, basado en su experiencia, en que ustedes son tan jovencitas y no obstante manejan tan bien estos temas, me gustaría que nos pudieran contar un poquito de qué sistemas de inteligencia artificial son los más populares. Sí, si quieren yo empiezo con esa. Yo creo que varias personas que nos están escuchando están familiarizados con ChatGPT y de hecho quisimos mencionar bueno, se me hizo una buena idea mencionarlo porque hay un caso ahorita muy famoso que está vigente aquí en Estados Unidos, en donde se presentó una demanda de New York Times en contra de OpenAI y específicamente esta plataforma de uso de inteligencia artificial. Y básicamente cómo funciona es que los usuarios ponen una instrucción y el sistema genera un texto a través de esa instrucción. También existen diferentes otros tipos de sistemas en donde, por ejemplo, el Meta Audio Box, que a través de una instrucción del usuario lo que genera son sonidos y puedes elegir el contexto en el que quieras que se escuche ese sonido, o sea, por ejemplo, si quieres una voz grave, la voz de un niño, en el entorno que te gustaría que se sonara esa voz, por ejemplo, si quieres que suene como con eco porque está en un lugar amplio como en una catedral, o si quieres que suene como si estuviera al lado de un río y que tenga todos estos sonidos de naturaleza y la voz simplemente suena diferente. Puedes elegir el texto y muchas variables también. Y existen muchas otras como que también son muy populares y que Marisa nos puede también explicar. Sí, claro, con gusto, te
Tenemos, por ejemplo, también ahorita que estábamos platicando el ejemplo de moda, que se hizo con Midjourney la capa, pues Midjourney es otro que sirve para hacer imágenes, pero no solo tenemos a ese, también tenemos a Dalí y uno de los sistemas pues más populares últimamente es uno que se llama Copilot, en donde no únicamente puedes hacer imágenes, porque está también entrenado, o está utiliza Dalí para poder hacer imágenes, pero también puedes en tiempo real, pues es como ChatGPT, pero también puedes conectarlo a ChatGPT 4, o sea, unirlo directamente a Internet. Entonces, ese está buenísimo. Ha habido otros, por ejemplo, bueno, no ha habido, apenas están saliendo, ¿no? Está Cloud, por ejemplo, que en ese puedes incluso analizar PDFs y por cuestión de confidencialidad, aquí lo que escribes, a diferencia de ChatGPT, no se queda guardado, o sea, tú pones tu texto, te dan la respuesta y después de un rato ya no existe. Y justamente Cloud es otro tema también de unos casos interesantes, de un caso que se está dando también en Estados Unidos de música, donde varias disqueras, entre ellas Concord, Universal, demandaron a Anthropic, que es el dueño de Cloud, por estar usando las letras de sus canciones. Y otro sistema de inteligencia artificial que es muy popular últimamente es Sora, en donde se pueden hacer videos ultra reales. Si ustedes llegan a ver los videos, las personas, ya no hay diferencia casi entre una persona como nosotros y el video, ¿no? Entonces, esta herramienta pues está utilizando ahorita como que están creando videos, todavía no está abierta para que nosotros podamos empezar a hacer videos, pero se pronostica que en este año se va a abrir para que nosotros también podamos empezar a hacer videos. Alto, jóvenes juristas, ya no entendí. Ustedes son habitantes del mundo y están muy rápido y evolucionadas, pero tengo una pregunta porque ya no entiendo. ¿La inteligencia artificial entonces puede ser autor? ¿Se puede registrar? ¿O ya dije una locura? No, si quieres comienzo con esta ley. Pues justamente para esto traemos los varios casos en los que vamos a ver cómo se está moviendo este tema ya mundialmente. Uno de los casos más interesantes es el de Thaler versus Permuter, en donde Stephen Thaler, que es van a ver que este es un super personaje, no solo está metido en temas de derechos de autor, sino también en patentes, intentó registrar una obra que se hizo completamente con una inteligencia artificial. La obra se llama The Entrance of Paradise, es esta que pueden ver aquí, o sea, esto totalmente lo hizo una inteligencia artificial. Y la oficina de Estados Unidos le dijo que no. O sea, simplemente dijo, no, necesitamos que sea un autor. Esto se fue incluso a tribunales. En primera instancia dijeron no, en segunda instancia volvieron a decir que no. Y al final de cuentas fue un rotundo no. Dijeron, necesitamos que sea un humano, es un requisito sine qua non. Aquí incluso hay un muy buen artículo en Foro Jurídico que escribieron los autores Oscar y Aviandi, donde pueden ver más de este tema. Otro caso que se tuvo también de Estados Unidos fue el de un cómic de Saraya of the Down. Este cómic estuvo muy divertido porque resulta que la artista que hizo este cómic pues fue a registrar su obra ante la oficina de Estados Unidos. La oficina de Estados Unidos le da su registro y pues ella fácilmente puso en sus redes sociales, sobre todo en Twitter, puso que ella había sido la persona que había registrado una obra ya con inteligencia artificial. Se hizo tan mediático que esto llegó a la oficina de Estados Unidos y la oficina de Estados Unidos dijo, a ver, momento, tú no me dijiste que usaste inteligencia artificial. Entonces le mandó una carta a esta artista y le dijo, a ver, dame argumentos para que no te anule tu registro porque aquí estás usando inteligencia artificial. A final de cuentas, lo que ella argumentó fue que dijo, bueno, sí, o sea, las imágenes las hice con Midjourney, pero el texto lo hice yo y además yo escogí las imágenes que quería que salieran y 2 imágenes, pues yo las edité, ¿no? Entonces la oficina de Estados Unidos dijo, ok, pues cancelaron el primer registro y le otorgaron un segundo registro parcial, donde nada más reconocieron lo que había hecho ella como humano y lo que no había hecho ella y lo había hecho la inteligencia artificial, pues no iba a ser como objeto de protección de este registro, ¿no? Y ya como un otro caso más internacional, en Italia, resulta que una arquitecta, Biancheri se llama, ella hizo un fractal con inteligencia artificial, o sea, generó el fractal a base de una inteligencia artificial, y este fractal lo usaron en un festival de música en Italia. Esto fue en 2016, o sea, ya no es tan reciente. Y en este festival de música, pues ella dijo, están usando sin autorización mi obra.
se fue también a tribunales y en tribunales dijeron, en primera instancia dijeron, no, pues es que ella sí es autora, porque pues es su fractal, ella hizo la disposición de cómo quería que saliera, se estaba debatiendo. En segunda instancia nuevamente dijeron, sí es autora, y ya como en su corte de casación, dijeron, no, a ver, dijo la otra parte, es que no puede ser autora porque lo hizo una máquina, lo único que hizo ella fue como modificar los algoritmos para que saliera algo, ¿no? Y le dijeron a la otra parte, ok, pero esto no lo dijiste ni en primera ni en segunda instancia, ya no es el momento, y tienes que resarcirle los daños a este artista por su fractal, ¿no? Y nada más les enseño la foto del fractal y ya es este. Este fue el fractal que se usó como fondo en el Festival de Música, y los demás ejemplos ya se los va a compartir Ale. Sí, creo que esta pregunta es súper interesante y me gustaría abordarla en dos partes. O sea, creo que una parte es si las obras generadas con inteligencia artificial pueden ser sujetas a protección. Y en Estados Unidos, de acuerdo con los casos que nos estaba contando Marisa, y también hubo una guía publicada por la Oficina de Derechos de Autor en Estados Unidos, es forzoso que los autores excluyan explícitamente de su solicitud el trabajo que se haya generado con inteligencia artificial. Entonces, lo que sabemos, conforme a la guía y conforme a los casos, es que sí se ha dejado la puerta abierta para proteger como obra de arte un trabajo, aunque el autor haya utilizado inteligencia artificial para crearlo. Pero lo que se está pidiendo es que los autores distingan entre lo que se haya generado con inteligencia artificial y lo que se haya generado a través del humano. Y solo se puede proteger lo que haya recibido esa creación y esa parte humana. Ahora, también hemos visto casos en donde los autores piden proteger la totalidad de la obra. Y en este caso, la guía dice que sí se podría proteger solamente si la parte de inteligencia artificial es de mínimos, o sea, que sea mínima, insignificante. Em, no hemos visto hasta la fecha ningún ejemplo en donde se haya otorgado y al contrario, hemos visto que cuando los autores se han negado a explicar cuál ha sido la parte generada por inteligencia artificial, han negado el registro. Y porque el autor se negó literalmente a decir qué parte había sido generada con inteligencia artificial. Em, entonces en Estados Unidos eso es como lo que está pasando. Pero ahora, si nos vamos también a otros países, por ejemplo, en China, hemos visto que sí se pueden proteger obras generadas con inteligencia artificial. Hay un caso resuelto por la corte de Beijing en China, que fue derivado igual de una infracción, en donde el primer tema que se discutió era ver si la imagen que el actor argumentaba que se había sido infringida era sujeta a protección por derechos de autor. Y finalmente la corte decidió que sí, y la argumentación que hace es que cuando el usuario estaba creando esa imagen, dio instrucciones muy específicas para crearla. Y los ejemplos que usa es el lenguaje que este autor usó. Por ejemplo, le puso al sistema como quiero que hagas la imagen de una mujer que sea ídolo de Japón, que parezca que está durante la hora dorada, que esté viendo a la cámara, que no sea tipo caricatura, sino que sea más real. Pide que esté como en una pose cool. Entonces, todos estos adjetivos e instrucciones como muy claras fueron parte de la decisión, bueno, fueron parte de los factores que la Corte tomó en cuenta para decidir que sí se podía. Ahora, la segunda parte de la pregunta es si los sistemas de, de inteligencia artificial pueden ser autores de esas obras. Uno de mis ejemplos favoritos es una obra titulada Surayast, en donde el autor lo intentó registrar en diferentes países y él se ponía como autor y como coautor al sistema de inteligencia artificial. Presentó solicitudes para registrar la imagen que él creó y la imagen que él creó era una foto literal tomada de su azotea. Le puso
la ingresó al sistema de inteligencia artificial para ponerle un filtro para que se viera como con estilo Van Gogh. Y esa imagen creada, o sea, el producto de la aplicación del filtro fue lo que presentó como solicitud. Y una vez más, nada, para que quede súper claro, los autores en estas solicitudes era tanto él como el sistema de inteligencia artificial que usó para generar esta imagen. La presentó en India se la otorgaron, pero meses después le revocaron el registro. En Estados Unidos, como ya vimos, no se puede, entonces se la negaron. Y en Canadá se la otorgaron y está actualmente registrada como coautor. Y vamos a ver qué pasa, a ver si se la revocan como en India o se la dejan, no sabemos qué va a pasar. En otros países como Gran Bretaña, desde hace muchísimo tiempo, desde 1988, en sus estatutos reconocen que trabajos generados por computadoras, o sea, sin intervención humana, sí son protegibles por derechos de autor. Aquí la diferencia es que el autor reconoce como autor a la persona que hizo todos esos arreglos necesarios para crear el trabajo y les da un derecho un poco diferente a un derecho de autor porque solamente les da una duración menor de 50 años y no les da derechos morales, solo da derechos económicos para esos trabajos. Entonces, podemos ver cómo hay una variedad de cómo están tratando los países este tema. También, esto es Gran Bretaña lo tiene desde 1988, pero también vemos países como Ucrania, en donde también recientemente, en febrero de 2023, enmendaron su legislación para permitir esta protección. Es muy similar a la de Gran Bretaña, solo usaron palabras diferentes y le pusieron como apodo un derecho sui generis, pero es exactamente lo mismo, porque no le dan derechos morales y le dan derechos económicos y le acortan la duración de los derechos de autor. Como ven, amables escuchas, el futuro es incierto. Vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos. Estamos de regreso. Gracias si te sintonizas en este momento con nosotros. Estamos hablando de un extraordinario tema: inteligencia artificial y propiedad intelectual, navegando por desafíos legales y casos recientes. Esta noche con dos extraordinarias juristas de clase mundial, súper jóvenes, Alejandra Camacho Luna y Marisa de la Mora Mondragón. Mi querida amiga, estoy impactado, pero bueno, mejor vamos a seguirlas escuchando. Si tienes toda la razón, yo también, y sobre todo ahorita que nos hablaron del tema de las obras. Y entonces me pongo a pensar si esta inteligencia artificial puede crear estas obras tan impactantes, podrían llegar a crear o a generar algún invento. Pueden ser también titulares de patentes. ¿Qué nos pueden platicar? ¿Tienen algún caso en relación a este tema? Es un tema súper interesante, maestra, porque justamente, como bien decíamos, ahorita ya tocamos un poco el tema de obras, pero pues en patentes no estamos exentos también de lo que está sucediendo, ¿no? Les habíamos contado del personaje Stephen Tyler, el que hizo el The Entrance of Paradise, que es como la entradita con florecitas. Pues este mismo personaje no se quedó solo en derechos de autor, también quiso entrarle a las patentes. Entonces él hizo una invención denominada DABUS, es un sistema de inteligencia artificial. Y este sistema de inteligencia artificial lo que hizo es que ha hecho dos invenciones. La más conocida es una que es un contenedor de comida. Y lo que trataron de hacer, muy parecido al caso que contaba Ale, que se fue a diferentes países como para ver qué determina cada país, más o menos lo mismo. Intentaron solicitar la patente de la invención del contenedor de comida que había hecho DABUS, la inteligencia artificial, para ver si se le reconocía la calidad de inventor o no. Y esto lo hicieron nada más y nada menos que en Londres, en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica y en Estados Unidos. La de Londres se subió a la Oficina Europea de Patentes y pues cada una fue decidiendo y
vamos a ver cómo va siguiendo un poquito también lo que señalan en la parte autoral, en la parte de invenciones. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, muy parecido a lo que pasa con las obras, dijeron, no, aquí no podemos considerarte como inventor a tu inteligencia artificial, aunque esté padrísima el contenedor de alimentos y todo, no podemos considerarlo como inventor, porque pues no es un humano, ¿no? Aquí siempre tienen como la parte de que solo las personas físicas pueden ser inventores, para ellos las personas conocidas como naturales. En Australia, ¿qué sucedió? Aquí también pareció a lo que dijo Ale, de inicio dijeron, bueno, pues es que la ley de patentes no dice que no, ¿no? Y si no está prohibido, pues está permitido. Entonces se debatió esta parte como de, bueno, la inteligencia artificial podría ser considerada como inventor, pero finalmente dijeron también que no, que tampoco puede ser inventor porque pues al final de cuentas no tenían el factor humano, que era importantísimo, o sea, necesitaban ese esfuerzo humano. Luego, ¿qué pasó en Londres? En Londres se subió esta solicitud a la Oficina Europea de Patentes, a la EPO, en donde en 2018 dijo la oficina británica, de primera instancia dijeron, bueno, en este caso, el envase para comida, muy interesante, pero lo hizo una máquina. Aquí lo curioso incluso es que la inteligencia artificial determinó su propia novedad, o sea, esta inteligencia artificial dijo, bueno, yo sí soy nueva, o sea, voy a ser patentable, pero pues sigue siendo tú el inventor, tú una inteligencia artificial, ¿no? La oficina europea, lo más chistoso es que negó darle la calidad de inventor, pero por cuestiones de forma. Dijo, es que necesitamos que me des un nombre, un apellido y la dirección del inventor. Tú, inteligencia artificial, no tienes ni apellido ni dirección, ¿no? Ese fue como su primer argumento. Ya después dijeron, bueno, no, también nos falta la personalidad legal, en donde pues tiene que ser nuevamente tener la condición humana. En Nueva Zelanda, pues justamente señalan bajo su ley que la inteligencia artificial no puede ser reconocida como inventor. Y el caso más curioso es el de Sudáfrica, porque en Sudáfrica regularmente en patentes lo que se hace para otorgar, más bien en invenciones lo que se hace para otorgar una patente es que se hace un examen de forma y uno de fondo. El de forma nada más revisa la parte como requisitos del trámite, no entra a fondo. Entonces la oficina de Sudáfrica, prácticamente su oficina sirve para eso, es una oficina donde depositas el trámite, pero no entra a fondo. Entonces, ahí sí se les reconoció como calidad de inventor, pero porque no entra al fondo. Si alguien llega a debatir este tema, pues tal cual como el ejemplo que daba Alex, y ya cuando los empiezan a controvertir es donde vamos a ver que probablemente no va a ser, pero hasta el momento es porque nadie lo ha controvertido, pero porque tampoco entraron al fondo. Tengo una pregunta para Ale. Ale, ¿tú crees que nos podrías dar más detalles de este caso de New York Times contra Microsoft Corporation, que obviamente involucra la inteligencia artificial? Sí, claro. Es de los casos más importantes que ahorita existen. Lo único que se ha hecho es la demanda y se han presentado 2 motions to dismiss de cada demandado. Lo que básicamente pasó es que New York Times demandó a OpenAI por ChatGPT y a Microsoft por Bing. Y lo que está argumentando es que ChatGPT cometió una infracción en 3 ocasiones. Uno, cuando copió los artículos del New York Times, que están protegidos por derechos de autor, al entrenar el sistema de ChatGPT. La segunda es, o sea, el modelo en sí está infringiendo, porque en esos trillones, millones de números que hacen la totalidad del sistema, es posible que ahí existan en en alguna parte dentro del sistema las copias de los artículos de New York Times. Y la tercera es cuando el usuario usa el ChatGPT, el usuario pone como en las instrucciones, ChatGPT reproduce los artículos de New York Times. A la parte de entrenamiento, de cuando están entrenando el software como tal y le insertan como la base de datos, a eso se le conoce como input, y a la parte donde ChatGPT está contestando a una instrucción que un usuario le está dando, se conoce como output. Entonces, sobre el output,
el New York Times está argumentando que se puede, que ChatGPT y Bing están cometiendo una infracción cuando reproducen partes de los artículos en respuesta a una instrucción que le está dando el usuario. Aquí es muy interesante en la demanda porque justo el usuario, cuando le está dando la instrucción a ChatGPT, le dice, no puedo acceder al artículo de tal fecha, titulado tal, publicado por el New York Times, porque está atrás de un paywall, o sea, de un muro de pago. Y le dice a ChatGPT, no está disponible y por favor transcríbeme el primer párrafo del artículo. Y ChatGPT le transcribe el primer párrafo. Le pide el segundo párrafo y se lo transcribe. Y el tercero y se lo transcribe. Y en la demanda hay una comparación de todo el texto que es exactamente idéntico al artículo del New York Times. La parte del paywall es muy importante porque uno de los diferenciadores del New York Times como negocio frente a otras empresas es que una de las fuentes principales de sus ingresos no son anuncios como la mayoría de las otras de empresas de publicación y así, sino son las suscripciones. Las suscripciones representan como las 2/3 partes de sus ingresos. Entonces, esta aclaración en un futuro va a ser como mucho más importante porque está demostrando, va a ser importante para daños y también para demostrar que hay un perjuicio en New York Times. Hay un posible argumento que New York Times también habla en la demanda y desde un principio lo abarca, en donde hay ciertos precedentes en Estados Unidos en donde se ha dicho que sí es posible reproducir estos extractos o fracciones de artículos o de textos. Y uno de los ejemplos más común de estos casos y que todo el mundo lo ha usado es el buscador de Google. No sé si se han metido, bueno, sí, obviamente todos se han metido, hay un extracto en Google en donde te sale un extracto del texto, pero inmediatamente arriba está el link. Entonces, lo que New York Times está argumentando es que aquí ni siquiera está viendo un link o una cita o una referencia en su página. Entonces, la gente los usuarios no tienen manera de saber que esa información o ese pedazo de texto no, nunca van a llegar a la parte de suscripción y está perdiendo esos ingresos, porque la gente ya no tiene esa necesidad de pagar esa suscripción. También argumentan que está tratando de tomar ventaja al dar una respuesta que a New York Times le tomó mucho tiempo y hacer un análisis muy extenso de esto. Y uno de los ejemplos que da es que, por ejemplo, el New York Times tiene un equipo dedicado a saber, a determinar ciertas cosas. Por ejemplo, las 3 mejores aspiradoras. Y ChatGPT da los resultados que son equivalentes al artículo de New York Times. Entonces, ChatGPT no está pagando una licencia para usar ese contenido y por otro lado, no tuvo que hacer ninguna inversión económica para llegar a esa conclusión. Por otro lado, existe un contraargumento de, a ver, las 3 mejores aspiradoras, ¿es un dato o es algo que se puede proteger con derechos de autor? Porque al final no es un texto como tal, pero aquí se está reproduciendo ese texto. También New York Times está argumentando que ChatGPT está inventando respuestas y recomendaciones que ellos nunca han dado y uno de los ejemplos que da es que, por ejemplo, el usuario pide una lista de los 15 alimentos más sanos para el corazón y ChatGPT le da una lista de 15 alimentos, 12 son completamente falsos, entonces únicamente 3 son equivalentes al New York Times. Y dentro de esta lista viene que el vino rojo en moderación son buenos y sanos para el corazón. Y obviamente esto está generando un perjuicio a la reputación de New York Times porque no es una información que esté dando ellos y un usuario a lo mejor podría llegar a pensar que esa lista de 15 artículos sí fue verídica porque al final la instrucción que el usuario le dio es que le diera los alimentos más sanos de acuerdo al New York Times para tratar los temas de corazón. Y el último ejemplo que dan en la demanda es que
ChatGPT está inventando links cuando los usuarios piden las fuentes de donde tuvo la información. Esta parte la contesta OpenAI diciendo que al final, cuando piden los links, el usuario está haciendo un artículo que no existe, pero bueno, eso está en la demanda. OpenAI y Microsoft también presentaron la moción para desechar la demanda. La verdad, la mayoría de los argumentos que están haciendo son muy técnicos, o sea, argumentan prescripción, que ciertos elementos para probar ese tipo de infracción no se están cumpliendo. Em, y creo que bueno, también argumenta que básicamente New York Times tuvo que haber contratado un hacker para llegar a hacer estas réplicas, porque dice que una manera natural en la que los usuarios usarían el sistema no darían estos resultados. Esto es apenas el comienzo de una demanda que parece que va a estar larga si las partes no llegan a un acuerdo. Son los primeros argumentos que se están haciendo, pero el concepto de derecho más importante que se está tocando en temas de inteligencia artificial y que este caso justo está dando en el clavo es la defensa de fair use. Como ustedes saben, el fair use es una defensa a una infracción, entonces, o sea, la infracción se cometió, pero existe una defensa. Y en la defensa, en Estados Unidos existe un test de 4 factores que se tienen que analizar en donde aún y cuando se haya copiado y se haya cometido esa infracción, se permite y no se penaliza, ¿no? Test de 4 factores son, primero, ¿cuál es el objetivo? O sea, si el nuevo producto, la nueva expresión se está alterando o está transformando de alguna forma la obra original. El ejemplo más común de esto, una vez más, son Google Books, que seguramente todos ustedes están de acuerdo con, los han visto, en donde literalmente se copian páginas enteras de un libro, pero las cortes decidieron que esto era un uso transformativo porque no se están supliendo a los libros en sí, sino solamente se están indexando y está siendo una forma más fácil para que los usuarios aprendan justo de esos libros y no se está sustituyendo el libro con estas páginas. El segundo factor es cuál es la naturaleza de la obra, o sea, porque eso determina qué tanta protección tenga. Si es una obra de ficción, entonces va a tener muchísima protección, pero si son datos, entonces no son protegibles. El siguiente factor es qué tanto se está copiando, o sea, si se está copiando el corazón de la obra, si es como los casos lo descubren, o si son cosas que no son tan importantes. En el caso de el New York Times, pues es una base de datos enormes, y se basa en demasiada información, artículos de diferentes fuentes y todo. Pero aquí en este caso vamos a ver qué tanta diferencia hace que el sistema esté usando los artículos del New York Times. Y el último factor es cuál es el efecto en el mercado. Antes se analizaba un poco más si el producto infractor iba a competir con el original o si era como algún tipo de sustituto del producto. Y ahora vemos también una parte del case law que está analizando si también va como a avanzar en la tecnología o si va a ser algún tipo de proceso. Esta defensa del fair use, vamos a ver que si este caso prospera y las partes no llegan a un acuerdo, va a ser algo que yo creo que va a ser muy discutido y muy útil para ver cómo se van a decidir y para conocer la ley en esto. Mm, Interesante lo que nos estás contando y bueno, a veces asimilarlo no es tan fácil para los que somos nuevos en estas áreas. Cuando yo escucho inteligencia artificial, y no sé si te pase a ti, amigo, evoca a mi mente la película de Terminator de Arnold Schwarzenegger, donde estas inteligencias artificiales en la película tenían como fin acabar con la raza humana. No se espanten, por supuesto, no les voy a preguntar su opinión, pero sí me gustaría preguntarles si creen que la imagen de las personas se puede ver afectada con esta inteligencia artificial.
Ya nos comentaron que se pueden utilizar fotos, datos, etcétera. ¿Qué opinan al respecto? De hecho, es súper buen ejemplo de Terminator, porque efectivamente ellos usan la inteligencia artificial Skynet y no es ficción, sí existe. Skynet sí existe porque es una inteligencia artificial de espionaje en donde justamente se monitoreaban o sea, hasta la fecha se ha discutido que sí existe, sí existió, pero aún se discute si existe o no, pero es algo real en donde en Estados Unidos monitoreaban los móviles de los ciudadanos para determinar cuándo iba a haber como ataques cuándo iba a haber ataques por las comunicaciones que podían llegar a tener los mensajeros con Al Qaeda. Entonces, es real. O sea, no es en Terminator, pero en la vida real el Skynet sí es una inteligencia artificial que existió y que probablemente sigue en funcionamiento. Y nada más como de forma veloz en la parte de imagen, sí hay una situación muy interesante que sucedió en Hollywood. Los el sindicato de actores de cine de la Federación Estadounidense de artistas de radio y televisión se fueron a huelga 118 días porque justamente ellos pedían, entre mejores salarios y otras cosas, la regulación de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estaban haciendo un escaneo completo de los actores, en donde hay dos tipos de escaneo. Uno, el escaneo que hacen del actor en el momento que están haciendo un rodaje, haciendo una película, están los actores ahí y ese es un escaneo. El otro tipo de escaneo que tienen es de las obras de las películas y series ya creadas, en donde pues pueden extraer de ahí a las personas que son obras que ya se pusieron a disposición en estas obras audiovisuales y hacen el escaneo de estos actores. Entonces, estos actores se fueron a huelga 118 días. Al final de cuentas, para ya no hacerles el cuento tan largo, la huelga terminó apenas el 9 de noviembre de 2023 y se llegó a un acuerdo porque pues ellos estaban muy molestos en que usaran su imagen primero sin autorización, que los empezaran a reemplazar en películas donde pues ellos tenían que ser los actores y pues estaban usando sus réplicas digitales. Y en el arreglo, que fue aceptado o ratificado por un 78%, esto fue en diciembre de 2023, lo que se acordó es que estos actores deberían recibir la misma remuneración por cualquier uso de su réplica digital, como que si fuera como si ellos estuvieran actuando realmente o su réplica, tienen que recibir la misma remuneración. Que no pueden hacer una réplica digital con inteligencia artificial para como eludir esta contratación, ¿no? Como para decir, bueno, pues va tu réplica y tú ya no participas. No, eso también se acordó que no puede pasar. Que deben tener el consentimiento previo y expreso de los actores, o en su caso, porque hay actores fallecidos, ¿no? Entonces, de sus caushabientes o herederos, cada vez que utilicen su réplica digital, ya sea en una película, en un episodio de televisión. O sea, no puede ser como de que firmamos un contrato en el que tú nos das la autorización para usar tu imagen completamente en donde quedamos. No, es por cada película, por cada episodio que se vaya a hacer, necesitan tener esta autorización. También señalan que pues hay unas figuras que en esta industria audiovisual y del entretenimiento que se les llegan a llamar como zombies o Frankenstein, que es donde se ponen los ojos, no sé, por ejemplo, de Brad Pitt, la boca de Angelina Jolie, y entonces en este caso también dijeron que pues hacer estas mezclas necesitan tener la autorización para usar partes de su cuerpo también. No es como que de forma que digan, bueno, pues solo usa los ojos, ¿no? ¿Qué más da? No, sí necesitan tener como esta autorización para hacer uso de parte de su cuerpo. Y aquí es interesante también mencionar que a lo mejor es con lo que va a cerrar Ale, en que esto pues es Hollywood, es Estados Unidos, al derecho a la propia imagen allá se le como el right of publicity, en donde solo aplica pues a personas famosas o figuras públicas, y en México, a su diferencia, pues es el derecho a la propia imagen que nos aplica a todos por igual, a Ale, a mí, al maestro Vicente, a la maestra Alejandra, todos por igual, es un derecho de la personalidad y nos aplica a todos. No es necesario que seamos famosos, aunque todos los presentes aquí que están conmigo sí son famosos, pero no es necesario que tengamos que tener esta presencia pública para que se nos pueda reconocer este derecho, ¿no? Y justamente en esta parte ya creo que es con lo que va a cerrar también Ale. No, creo que Marisa ya lo explicó todo muy bien. Creo que solo agregaría una cosa. Bueno, la mayoría de mi práctica es internacional y algo que se me hace muy fascinante en el área internacional es que ves cómo cada país
acopla sus reglas, aun y cuando se esté buscando, sobre todo en materia de propiedad intelectual, cierta uniformidad. Inclusive si las leyes, aunque las leyes sean parecidas en algunos casos, se aplican de manera distinta y en otros casos las leyes son completamente diferentes. Y creo que el derecho a la imagen es un gran ejemplo de esto, en donde la protección al derecho a la imagen cambia en cada país. En algunos países, como en México, es un derecho constitucional. En Estados Unidos es un derecho que dan las leyes locales. Y así es como en otros países ni siquiera llega a una protección a través de una ley. Entonces es muy interesante cómo estos derechos cambian en cada país, en cada territorio, en cada jurisdicción. Pues muy agradecidos que hayan estado con nosotros esta noche. Ahorita les vamos a dar la palabra para despedir el programa. Mi querida amiga Ale, extraordinarias juristas, ¿no? Las Ex- dos. y le agregaría yo muy inteligentes, muy valientes y muy innovadoras por dedicarse a estos temas tan novedosos que todavía, como ellas bien lo explicaron, pues no hay muchos ejemplos y no hay muchos casos resueltos, apenas esto está iniciando. Muchísimas gracias, Ale, Marisa, por estar aquí en este programa esta noche. Seguramente todos nuestros escuchas las disfrutaron tanto como nosotros. Y nos veremos en otro próximo programa, por supuesto. Marisa, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Quisieras decir algunas palabras para despedir la transmisión? Sí, claro, pues muchas gracias por la invitación, maestro Vicente, maestra Alejandra. Un gusto también compartir nuevamente con Ale. Seguiremos dándoles novedades las dos juntas que traemos más proyectos por ahí. Y pues definitivamente ya para cerrar con el tema de inteligencia artificial, yo puedo decir que realmente casos hay muchos, tenemos muchos más todavía las dos, pero ninguno hasta el momento hemos tenido como algún presente que se resuelva, que nos pueda dar como decía Ali, el de New York Times podría ser un buen ejemplo, y unido a ese hay muchísimos más también, que tal vez ese va sobre el tema de ChatGPT, lo que se está generando, pero tenemos también otros que están tomando libros, que están usando imágenes, entonces todos están girando como más o menos en torno a esto. Y pues en México, pues vamos a ver cómo se va moviendo esta situación. Hay varias iniciativas de ley de inteligencia artificial en México. Precisamente una de las iniciativas de ley que están que más bien, no iniciativas de ley, proyectos, no todas las iniciativas, proyectos de iniciativa de ley. Uno de estos retoma mucho el tema del caso de New York Times, cuando hay muchos casos más, cuando ni siquiera se ha resuelto y cuando está a lo mejor toma un poco del acta de europea de inteligencia artificial, pero realmente pues se queda un poquito corto a lo mejor este proyecto de iniciativa, ¿no? Y pues es algo que está avanzando, va más rápido que nosotros. Cada que tenemos que dar a yo alguna nueva presentación de inteligencia artificial, ya salieron 34 herramientas nuevas y los casos ya avanzaron más y ya hay un nuevo caso, entonces todo el tiempo tenemos que estar súper actualizadas. Y pues nada más agradecerles toda su atención y la invitación a estar aquí, tanto a ustedes como también a los que nos están escuchando y viendo. Y pues vamos a seguir trabajando en estos temas para ver qué más podemos traer. Gracias, Ale, Alejandra Camacho Luna, por haber estado con nosotros. ¿Quisieras decir algunas palabras para despedir la transmisión? Nuevamente, muchísimas gracias al Centro Universitario de Estudios Jurídicos, muchas gracias al maestro Vicente, a la maestra Alejandra y a la maestra Marisa por invitarme y por tenerme esta noche. Es un tema fascinante y yo invito a todos los escuchas a aprender más del tema. Vamos aprendiendo todos de la mano porque esto cambia a diario. Muchas gracias. Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.